Durante 33 años, don Ramón se sentó frente a la misma ventana cada tarde. No porque la vista fuera extraordinaria, sino porque era allí donde ella se sentaba a ver caer el sol. Y desde que se fue, ningún atardecer volvió a ser igual. Don Ramón acerca su silla cuando el cielo comienza a cambiar, y frente a la ventana de siempre ve los colores del día marchar. Las cortinas se mueven despacio con la brisa que llega del sur, como si trajera escondida alguna noticia de su luz. Porque algunos atardeceres terminan, pero jamás los recuerdos que dejan. La ventana del atardecer todavía mira por ti, entre colores y recuerdos Sigues viviendo aquí, y aunque los años hayan pasado y no te pueda abrazar, cada vez que cae la tarde te vuelvo a encontrar. Ella amaba los cielos dorados Cuando el día empezaba a partir, y decía que cada atardecer tenía algo nuevo que decir. a veces guardaban silencio, Solo mirando el horizonte cambiar, porque habían aprendido juntos que también se puede amar sin hablar. porque el amor verdadero No necesita demasiadas palabras. la ventana del atardecer Todavía mira por ti, entre colores y recuerdos, sigues viviendo aquí, y aunque los años hayan pasado y no te pueda abrazar, cada vez que cae la tarde te vuelvo a encontrar. Su nieta preguntó una tarde: Abuelo, ¿por qué te sientas aquí todos los días? Ramón sonrió mirando el cielo naranja. Porque este era su lugar favorito. Y todavía compartimos los atardeceres. La ventana del atardecer hoy se convierte en canción para quienes siguen guardando Amor en el corazón, porque algunas personas parten, pero nunca dejan de mirar el mismo cielo, y a veces regresan despacio en los colores de una tarde tranquila. Aquella tarde el cielo Se pintó de dorado y rojo. y por un instante Ramón volvió a sentir una mano tomando la suya junto a la ventana. Durante 20 años, aquel columpio siguió colgando del viejo árbol del patio, no porque quedaran niños para usarlo, sino porque fue ella quien lo construyó para sus nietos, con sus propias manos.
Y desde que se fue, él nunca permitió que lo desmontaran. Don Fernando sale al patio cuando la tarde empieza a caer, y bajo las ramas del viejo árbol ve aquel columpio mecerse otra vez. Las cuerdas muestran los años que el viento dejó pasar, pero siguen sosteniendo historias que nadie podrá olvidar. Porque algunos juegos terminan, pero jamás las risas que dejaron. El árbol de los columpios todavía juega por ti. Entre risas y recuerdos Sigues viviendo aquí. y aunque los años hayan pasado Y no te pueda abrazar, cada vez que veo ese columpio te vuelvo a encontrar. ella empujaba a los nietos Hasta verlos tocar el cielo, y celebraba cada carcajada como el más hermoso de los regalos. Los veranos parecían eternos Bajo la sombra de aquel lugar donde una simple tarde cualquiera se convertía en felicidad. porque el amor verdadero Siempre deja algo para las futuras generaciones. el árbol de los columpios Todavía juega por ti. entre risas y recuerdos Sigues viviendo aquí. y aunque los años hayan pasado Y no te pueda abrazar, cada vez que veo ese columpio te vuelvo a encontrar. Su nieto preguntó una tarde: Abuelo, ¿por qué nunca quitas ese columpio? Fernando sonrió mirando las cuerdas. Porque todavía puedo escuchar las risas que ella ayudó a crear. El árbol de los columpios Hoy se convierte en canción para quienes siguen guardando amor en el corazón. porque algunas personas parten, pero nunca dejan de acompañar nuestras alegrías. Y a veces regresan despacio, En una risa, llevada por el viento. aquella tarde el columpio se movió suavemente, sin que nadie lo tocara. Y por un instante Fernando volvió a escuchar las carcajadas de los veranos que compartieron. Durante 27 años, aquel rosario permaneció sobre la misma mesita de noche. No porque fuera una reliquia valiosa, sino porque cada noche ella lo sostenía entre sus manos antes de dormir. Y desde que se fue, él nunca se atrevió a guardarlo en otro lugar. Don Sebastián enciende la lámpara cuando la noche vuelve a caer, y junto al retrato de siempre ve aquel rosario otra vez. Las cuentas muestran el desgaste
de tantos años de oración, pero aún conservan intacto el eco de su devoción. Porque algunas manos se marchan, pero nunca sus bendiciones. El rosario en la mesita todavía reza por mí. Entre silencios y recuerdos sigues viviendo aquí. Y aunque los años hayan pasado y no te pueda abrazar, cada cuenta entre mis dedos te vuelve a encontrar. Ella cerraba los ojos cuando terminaba el día y agradecía por los hijos, por la casa y la alegría. Pedía salud para todos y fuerza para continuar, mientras la luna se asomaba por la ventana del hogar. Porque el amor más profundo también sabe rezar. El rosario en la mesita todavía reza por mí. Entre silencios y recuerdos sigues viviendo aquí. Y aunque los años hayan pasado y no te pueda abrazar, cada cuenta entre mis dedos te vuelve a encontrar. Su nieta preguntó una noche: abuelo, ¿por qué nunca guardas ese rosario? Sebastián sonrió mirando el retrato, porque cada vez que lo tomo, todavía siento sus manos junto a las mías. El rosario en la mesita hoy se convierte en canción para quienes siguen guardando amor en el corazón. Porque algunas personas parten, pero nunca dejan de cuidar, y a veces regresan despacio en una oración antes de descansar. Aquella noche sostuvo el rosario entre sus manos y por un instante volví a escuchar aquella voz diciendo: todo estará bien, mi amor. Durante 28 años, aquella pequeña hoja doblada permaneció dentro del libro de recetas. No porque la receta fuera difícil de recordar, sino porque fue la última vez que ella escribió algo para él. Y desde entonces, cada palabra escrita a mano valía más que cualquier tesoro.
Don Tomás abre despacio el viejo libro de cocina, y entre páginas amarillentas aparece una nota diminuta. La tinta ya se ha desgastado, pero aún se puede leer. No olvides poner más canela, como te gusta a ti, mi bien. Porque algunas frases sencillas terminan viviendo para siempre. La carta de la receta todavía me habla de ti, entre aromas y recuerdos. Sigues viviendo aquí, y aunque el tiempo haya pasado y no te pueda abrazar, cada letra de esa hoja te vuelve a mi hogar. Ella escribía pequeñas notas en cualquier rincón del papel, mensajes simples y cariñosos que él guardaba sin saber por qué. Entre recetas y compras, entre fechas y algún menú, fue dejando pedacitos de alma escondidos entre la luz. Porque el amor verdadero se esconde en los detalles pequeños. La carta de la receta todavía me habla de ti, entre aromas y recuerdos. Sigues viviendo aquí, y aunque el tiempo haya pasado y no te pueda abrazar, cada letra de esa hoja te vuelve a mi hogar. Su nieta preguntó una mañana: abuelo, ¿por qué lees siempre ese papel? Tomás sonrió con lágrimas suaves, porque son las últimas palabras que ella escribió para mí. La carta de la receta hoy se convierte en canción para quienes siguen guardando amor en el corazón. Porque algunas personas parten, pero nunca dejan de escribirnos, y a veces regresan despacio en una letra familiar. Aquella tarde volvió a abrir el libro de recetas, y por un instante la cocina volvió a llenarse de su voz y de su amor. Durante 24 años, aquel suéter permaneció doblado sobre la misma silla del dormitorio. No porque nadie necesitara usarlo, sino porque fue la última prenda que ella dejó allí antes de acostarse una noche cualquiera. Y desde entonces, él nunca encontró el valor para guardarlo. Don Roberto abre la ventana
comienza a amanecer y junto a la silla de madera ve aquel suéter otra vez. La lana conserva su forma como si acabara de caer, y en cada pliegue parece esconder algo que no quiere desaparecer, porque algunas ausencias pesan más que cualquier invierno. El suéter sobre la silla todavía descansa por ti. Entre mañanas y recuerdos sigues viviendo aquí, aunque los años hayan pasado y no te pueda abrazar. Cada vez que veo ese suéter te vuelvo a encontrar. Ella siempre tenía frío cuando llegaba el anochecer y se envolvía en aquel suéter mientras se sentaba a tejer. Hablaban de cosas sencillas, de los nietos y del jardín, sin saber que esos momentos algún día serían todo para él. Porque la felicidad verdadera muchas veces parece ordinaria. El suéter sobre la silla todavía descansa por ti. Entre mañanas y recuerdos sigues viviendo aquí, aunque los años hayan pasado y no te pueda abrazar. Cada vez que veo ese suéter te vuelvo a encontrar. Su nieto preguntó una tarde: abuelo, ¿por qué nunca guardas ese suéter? Roberto sonrió mirando la silla. Porque todavía parece que va a volver por él. El suéter sobre la silla hoy se convierte en canción para quienes siguen guardando amor en el corazón. Porque algunas personas parten, pero nunca dejan de quedarse, y a veces regresan despacio en los rincones más simples del hogar. Aquella mañana el sol iluminó la vieja silla vacía, y por un instante Roberto volvió a creer que ella seguía sentada allí, tejiendo en silencio. Durante 26 años siguió sentándose frente a la misma ventana cada atardecer. No porque la vista fuera especial, sino porque era allí donde ella se quedaba esperando su regreso del trabajo. Y desde que se fue, cada puesta de sol le parecía una conversación pendiente. Don Gabriel toma su asiento
Cuando el cielo empieza a cambiar y frente a la vieja ventana ve la tarde descansar. La luz dorada entra despacio, como lo hacía años atrás, cuando ella esperaba sonriendo verlo regresar. Porque algunas esperas terminan, pero otras viven para siempre. La ventana del comedor todavía mira por ti. Entre atardeceres y recuerdos sigues viviendo aquí. Y aunque el camino terminó y no te pueda abrazar, cada vez que cae la tarde te vuelvo a encontrar. Ella conocía sus horarios mucho mejor que el reloj, y apenas veía su automóvil, su rostro se iluminó. Entonces preparaba la mesa y abría un poco más la cortina, porque decía que la casa era más feliz cuando él volvía. Porque el amor verdadero vive en las pequeñas esperas. La ventana del comedor todavía mira por ti. Entre atardeceres y recuerdos sigues viviendo aquí. Y aunque el camino terminó y no te pueda abrazar, cada vez que cae la tarde te vuelvo a encontrar. Su nieto preguntó una noche: abuelo, ¿por qué siempre te sientas aquí? Gabriel sonrió mirando el vidrio, porque desde esta ventana ella me esperaba todos los días. La ventana del comedor hoy se convierte en canción para quienes siguen guardando amor en el corazón. Porque algunas personas parten pero nunca dejan de esperar, y a veces regresan despacio con la luz de un atardecer. Aquella tarde el sol iluminó el cristal como antes, y por un instante Gabriel volvió a sentir que alguien lo esperaba para cenar. Durante 18 años, aquel mantel solo se extendió una vez al año. No porque estuviera viejo, sino porque era el mantel que ella sacaba para reunir a toda la familia los domingos. Y desde que se fue, él no encontró el valor para volver a usarlo como antes. Don Joaquín abre el armario cuando llega el primer domingo de abril,
y entre cajas llenas de recuerdos encuentra aquel mantel de hilo marfil. Las flores bordadas siguen intactas, como aquella tarde junto al jardín, cuando ella sonreía orgullosa, viendo a toda la familia reunida allí. Porque algunas mesas se vacían, pero jamás los recuerdos que compartieron. El mantel de los domingos todavía guarda tu lugar entre platos y conversaciones. Te vuelvo a recordar, y aunque la casa esté en silencio y no te pueda abrazar, cada hilo de este mantel te vuelve a mi hogar. Ella preparaba la comida desde temprano al amanecer y decía que una familia unida era la mayor riqueza que podía tener. Los nietos corrían por la sala, los hijos reían sin parar, y ella observaba en silencio, feliz de verlos juntos una vez más. Porque el amor más grande siempre encuentra una mesa donde quedarse. El mantel de los domingos todavía guarda tu lugar entre platos y conversaciones. Te vuelvo a recordar, y aunque la casa esté en silencio y no te pueda abrazar, cada hilo de este mantel te vuelve a mi hogar. Su nieta preguntó una tarde: abuelo, ¿por qué guardas tanto este mantel? Joaquín sonrió, mirando las flores bordadas, porque aquí sucedieron los días más felices de nuestra vida. El mantel de los domingos hoy se convierte en canción para quienes siguen guardando amor en el corazón. Porque algunas personas parten, pero nunca dejan de reunirnos, y a veces regresan despacio cuando volvemos a sentarnos juntos. Aquella tarde extendió el mantel sobre la mesa una vez más, y por un instante la casa volvió a sentirse llena de risas. Durante 18 años
el mantel solo se extendió una vez al año. No porque estuviera viejo, sino porque era el mantel que ella sacaba para reunir a toda la familia los domingos. Y desde que se fue, él no encontró el valor para volver a usarlo como antes. Don Joaquín abre el armario cuando llega el primer domingo de abril, y entre cajas llenas de recuerdos encuentra aquel mantel de hilo marfil. Las flores bordadas siguen intactas, como aquella tarde junto al jardín, cuando ella sonreía orgullosa, viendo a toda la familia reunida allí. Porque algunas mesas se vacían, pero jamás los recuerdos que compartieron. El mantel de los domingos todavía guarda tu lugar entre platos y con... Durante 26 años siguió sentándose frente a la misma ventana cada atardecer. No porque la vista fuera especial, sino porque era allí donde ella se quedaba esperando su regreso del trabajo. Y desde que se fue, cada puesta de sol le parecía una conversación pendiente. Don Gabriel toma su asiento cuando el cielo empieza a cambiar, y frente a la vieja ventana ve la tarde descansar. La luz dorada entra despacio, como lo hacía años atrás, cuando ella esperaba sonriendo verlo regresar. Porque algunas esperas terminan, pero otras viven para siempre. La ventana del comedor todavía mira por ti, entre atardeceres y recuerdos sigues viviendo aquí. Y aunque el camino terminó y no te pueda abrazar, cada vez que cae la tarde te vuelvo a encontrar. Ella conocía sus horarios mucho mejor que el reloj, y apenas veía su automóvil, su rostro se iluminó. Entonces preparaba la mesa
y abrí un poco más la cortina, porque decía que la casa era más feliz cuando él volvía, porque el amor verdadero vive en las pequeñas esperas. La ventana del comedor todavía mira por ti, entre atardeceres y recuerdos sigues viviendo aquí. Y aunque el camino terminó y no te pueda abrazar cada vez que cae la tarde, te vuelvo a encontrar. Su nieto preguntó una noche: abuelo, ¿por qué siempre te sientas aquí? Gabriel sonrió mirando el vidrio, porque desde esta ventana ella me esperaba todos los días. La ventana del comedor hoy se convierte en canción para quienes siguen guardando amor en el corazón, porque algunas personas parten pero nunca dejan de esperar, y a veces regresan despacio con la luz de un atardecer. Aquella tarde el sol iluminó el cristal como antes, y por un instante Gabriel volvió a sentir que alguien lo esperaba para cenar.